Dicen que la traición siempre hace ruido. Que es un portazo, un grito, una escena caótica en medio de la noche. Pero yo descubrí que la traición más peligrosa es silenciosa. No empieza en una cama ajena, ni con un contacto físico. Empieza mucho antes. Empieza con un pensamiento. Con una comparación. Con un mensaje de texto que borras, por si acaso, aunque no diga nada malo, todavía. Yo nunca pensé que sería esa clase de persona. Yo era la mujer de los valores inquebrantables, la que juzgaba a quienes engañaban. Hasta que me di cuenta de que llevaba meses siendo infiel sin siquiera haber tocado a otro hombre. Y cuando el silencio se rompió, el ruido fue tan ensordecedor que destruyó todo lo que conocía. Esta es la historia de cómo perdí todo por buscar lo que creía que me faltaba. Llevaba 7 años casada con Marcos. Si mirabas nuestra vida desde afuera, era perfecta. Teníamos la casa, los planes de domingo, la estabilidad económica y ese tipo de amor tranquilo que se supone es la meta de todos. Marcos es un buen hombre. Jamás me levantó la voz, jamás me faltó al respeto. Pero con el tiempo, nos convertimos en compañeros de piso eficientes. Nuestras conversaciones se habían reducido a logística: ¿pagaste la luz? ¿Qué cenamos hoy? ¿Viste las noticias? Yo me sentaba frente a él en la cena y lo veía mirar su teléfono mientras masticaba en silencio. Yo quería contarle sobre mis miedos, sobre cómo sentía que mi carrera se estancaba, o simplemente reírme de algo tonto. Pero cada vez que intentaba profundizar, recibía respuestas monosílabas. Sí, qué bien, amor, estoy cansado, hablamos mañana. El mañana nunca llegaba. Empecé a sentirme transparente. No era infelicidad, era algo peor, era la nada. Me sentía como un mueble más en nuestra sala de estar decorada. Esa soledad acompañada es un veneno lento. Empiezas a preguntarte, ¿esto es todo? ¿Así se siente el resto de mi vida? Ese vacío no justifica lo que hice, lo sé. Pero explica por qué mis defensas estaban bajas cuando apareció Julián. Julián llegó a la empresa como consultor externo. Al principio, era solo una voz en las reuniones. Pero un día, ¿coincidimos en la cafetería? No fue un encuentro de película. Fue una charla sobre café y libros. Pero hubo algo, él me miró. Y cuando digo que me miró, me refiero a que sostuvo mi mirada 2 segundos más de lo socialmente aceptable. Me escuchó. Tienes una forma muy curiosa de ver el mundo, Elena. Deberías escribir sobre eso, me dijo esa primera vez. Esa frase retumbó en mi cabeza todo el día. Marcos llevaba años sin notar cómo veía yo el mundo. Lo que comenzó como charlas de pasillo se transformó en correos electrónicos. Al principio eran sobre trabajo. Luego, sobre opiniones. Luego, chistes internos. Y finalmente, mensajes de WhatsApp fuera del horario laboral. Aquí es donde entra la trampa de la infidelidad emocional. Te dices a ti misma, no estoy haciendo nada malo. No lo he besado. No nos hemos acostado. Solo somos amigos. Pero, ¿le mostrarías esos mensajes a tu pareja? Esa es la pregunta que yo evitaba. Empecé a vivir para la notificación en mi pantalla. Mi teléfono se convirtió en mi caja de secretos. Mientras Marcos dormía a mi lado, dándome la espalda, yo estaba despierta, sonriendo a la luz azul de la pantalla, sintiéndome viva, inteligente, deseada. Julián llenaba los huecos que Marcos dejaba. Si Marcos olvidaba preguntarme cómo me fue, Julián ya me había mandado un mensaje deseándome suerte en mi presentación. Se creó una intimidad peligrosa. Le conté a Julián cosas de mi pasado que Marcos ni siquiera recordaba. Construí un mundo paralelo. En uno, era la esposa aburrida e irresponsable. En el otro, era Elena, la mujer fascinante. Y cada día, la línea entre la amistad y el deseo se borraba más. Ya no eran solo palabras. Eran las miradas en la oficina, el roce, accidental, de los brazos. La tensión eléctrica que flotaba en el aire. Sabíamos lo que estaba pasando, pero nadie lo decía en voz alta. El momento de la verdad llegó un jueves lluvioso.
Tuvimos una cena de equipo y, al salir, Julián se ofreció a llevarme a mi auto porque llovía cántaros. Nos quedamos parados bajo el techo del estacionamiento. El ruido de la lluvia era fuerte, pero yo solo escuchaba los latidos de mi corazón golpeando mis oídos. Él se acercó. No demasiado, pero lo suficiente para que su perfume invadiera mi espacio personal. No quiero irme a casa todavía, dijo él, con voz suave. Siento que cuando hablo contigo, es el único momento del día en que soy real. Esas palabras eran exactamente lo que yo sentía. Y eran exactamente lo que una mujer casada no debería escuchar de otro hombre. Él levantó la mano y, con una delicadeza que me hizo temblar, me apartó un mechón de pelo mojado de la cara. Su mano se quedó allí, en mi mejilla. Su pulgar rozó mi piel. En ese segundo, el tiempo se detuvo. Todo mi cuerpo gritaba, bésalo. Mi soledad gritaba, déjate querer. Mi ego gritaba, te lo mereces. Podía sentir su respiración. Sabía que si yo me inclinaba 2 centímetros, cruzaríamos la línea física. Ya habíamos cruzado la emocional hacía meses, pero esto sería el final de mi vida tal como la conocía. Pensé en Marcos. Pensé en él esperándome en casa, probablemente dormido en el sofá con la televisión encendida. Pensé en la confianza ciega que tenía en mí. Marcos no era malo, solo estaba dormido. Y yo estaba a punto de apuñalarlo por la espalda mientras dormía. La culpa me golpeó antes que el placer. Me di cuenta de que si besaba a Julián, ya no habría vuelta atrás. Me convertiría en mentirosa. En traidora. Pero entonces, miré a Julián a los ojos y vi la promesa de una pasión que no sentía hace años. El dilema moral me desgarraba, ser leal a un compromiso que se sentía muerto, o ser leal a mi deseo de sentirme viva. Cerré los ojos. Y tomé una decisión. Me alejé. Di un paso atrás, quitando mi cara de su mano. Fue el movimiento más difícil que he hecho físicamente. Sentí como si me arrancara la piel. No puedo, susurré. Mi voz se quebró. Lo siento, Julián. No puedo hacer esto. Él no insistió. Vio el terror y la tristeza en mis ojos. Asintió, dolido, y se marchó. Me subí a mi auto y lloré. Lloré no porque me salvé de cometer un error, sino porque quería cometerlo. Lloré porque me di cuenta de que mi matrimonio estaba roto, no por lo que acababa de pasar, sino por todo lo que había pasado antes para llevarme a ese estacionamiento. Llegué a casa. Marcos estaba despierto, viendo una serie. ¿Llegaste tarde, mucha lluvia? Preguntó sin mirarme. Lo miré. Realmente lo miré. Y sentí un peso insoportable en el pecho. No lo había besado Julián, pero le había entregado mi corazón, mis secretos y mi intimidad. ¿Acaso eso no era peor? Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, hice lo que tenía que hacer. Pedí el traslado de departamento en el trabajo para no ver a Julián. Corté la comunicación radicalmente. Él entendió el silencio. Pero la historia no tuvo un final feliz de matrimonio salvado. La culpa de esa, casi, infidelidad me hizo ver la realidad. No podía seguir engañando a Marcos fingiendo que todo estaba bien. La presencia de Julián me había mostrado lo vacía que estaba mi relación. 2 semanas después, senté a Marcos en esa misma mesa donde cenábamos en silencio. Le conté la verdad. No sobre Julián específicamente, sino sobre mí. Sobre mi soledad. Sobre lo cerca que estuve de buscar fuera lo que no teníamos dentro. Le dije, no te fui infiel con el cuerpo, Marcos. Pero mi cabeza y mi corazón se fueron hace mucho tiempo. Y eso es injusto para los dos. Marcos lloró. Por primera vez en años, lo vi romperse. Fue doloroso, fue terrible, pero fue real. Nos separamos. No hubo gritos, solo una tristeza profunda. Aprendí, de la forma más dura, que la fidelidad no es solo no acostarse con otro. La fidelidad es cuidar la conexión para que nadie más pueda entrar en ella. Yo fallé en hablar a tiempo, y él falló en escuchar. Hoy vivo sola. He aprendido a llenar mis propios vacíos en lugar de buscar a alguien que lo haga por mí.
A veces pensamos que la infidelidad es el problema, pero casi siempre es el síntoma. Es la señal de alarma que suena cuando la casa ya está en llamas. Quiero dejarte con esta reflexión: revisa tus silencios. Revisa esas conversaciones que tienes con otras personas que no te atreverías a tener con tu pareja. Porque la distancia más grande entre dos personas no son los kilómetros, es el secreto. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que una conexión emocional profunda y secreta, como la que tuve con Julián, es peor que una infidelidad física de una sola noche? ¿Se puede perdonar que tu pareja ame la mente de otro, aunque no toque su cuerpo? Déjame tu opinión en los comentarios. Los estaré leyendo. No olvides suscribirte si esta historia te hizo pensar. Nos vemos en el próximo relato.